Historia completa y relato de David y Goliat. 1 Samuel 17, la historia de David y Goliat es una de las narrativas más conocidas de la Biblia. Encontrada en 1 Samuel 17, no es solo un cuento de un joven derrotando a un gigante, sino una profunda lección espiritual e histórica sobre la fe, el coraje y el poder de Dios sobre la fuerza humana. El encuentro histórico y cultural de David y Goliat ocurre durante el reinado del rey Saúl, el primer monarca de Israel. Durante este tiempo, los filisteos eran uno de los mayores enemigos de Israel. Conocidos por su destreza militar y armamento superior, ocupaban áreas costeras de Canaán y frecuentemente luchaban con Israel por el control territorial. En el mundo antiguo, no era raro que las batallas se resolvieran mediante un combate singular entre campeones de ejércitos opuestos. El resultado de tales duelos a menudo se veía como ordenado divinamente, convirtiéndolo en más que una simple prueba de fuerza. Se consideraba una decisión divina. La amenaza filistea y el desafío de Goliat. El capítulo comienza con los filisteos reuniendo sus ejércitos para la batalla en Soco y Judá, posicionándose en el valle de Ela, un campo de batalla estratégico entre los filisteos e Israel. Los israelitas, liderados por el rey Saúl, también se prepararon para la guerra. Goliat de Gat, un guerrero filisteo de tamaño enorme, a menudo estimado en alrededor de 9 pies de altura o más de 2,7 metros, se presenta como el campeón filisteo. Lleva una armadura que pesa 125 libras, 57, y porta una lanza masiva. Durante 40 días, Goliat desafía a los israelitas, retando a cualquiera de ellos a luchar contra él en combate singular, ofreciendo esclavizar a la nación perdedora. Ningún israelita se atreve a enfrentarlo, ni siquiera Saúl, quien había sido elegido como rey, en parte debido a su propia estatura física y habilidades militares. David, un joven pastor y el hijo menor de Jesé, no estaba en el campo de batalla para luchar. Había sido enviado por su padre para llevar comida a sus hermanos que servían en el ejército de Saúl. En este momento, David ya había sido ungido por Samuel, 1 Samuel 16, para ser el futuro rey de Israel, aunque su papel aún era en gran medida desconocido para el público. Al escuchar el desafío de Goliat y presenciar el miedo en el campamento de Israel, David se indigna de que nadie esté dispuesto a luchar contra este y filisteo incircunciso que desafió a los ejércitos del Dios viviente. David se ofrece para luchar contra Goliat. Cuando el rey Saúl se entera de esto, inicialmente es escéptico porque David es joven e inexperto. Saúl le recuerda a David que Goliat ha sido un guerrero desde su juventud, pero David relata sus experiencias como pastor. Describe cómo luchó contra leones y osos para proteger su rebaño, atribuyendo sus victorias a la protección de Dios. David está seguro de que así como Dios lo libró de los animales salvajes, lo librará de Goliat. Viendo la fe de David, Saúl acepta dejarlo luchar y le ofrece su propia armadura. Sin embargo, David la rechaza. Tras probarla, no le queda bien. En su lugar, elige enfrentarse a Goliat con las herramientas con las que está más familiarizado, una honda y 5 piedras lisas que recoge de un arroyo cercano. Cuando David se acerca a Goliat, el gigante se ofende por la juventud y apariencia de David, burlándose de él y maldiciéndolo por sus dioses. Goliat dice: ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? 1 Samuel 5:43 de la tarde. Sin embargo, David responde no con miedo sino con fe, proclamando: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. David declara que la batalla pertenece al Señor y que Dios entregará a Goliat en sus manos. Mientras Goliat avanza hacia David, el joven pastor rápidamente lanza una piedra y golpea a Goliat en la frente. La piedra se hunde en el cráneo de Goliat y el gigante cae de cara al suelo. David entonces corre, toma la propia espada de Goliat y le corta la cabeza. La victoria de David provoca el pánico entre los filisteos y huyen. Los israelitas los persiguen y los derrotan, saqueando su campamento. El triunfo de David no solo trae la victoria para Israel, sino que también marca el comienzo de su ascenso a la prominencia. Saúl se fija en David después de la batalla, y David se convierte en parte de la corte de Saúl. Este evento prepara el escenario para la compleja relación entre David y Saúl, ya que Saúl se vuelve cada vez más celoso de la popularidad y éxito de David, lo que lleva a tensiones políticas y personales significativas más tarde. Fe sobre el miedo.
La victoria de David no se trató de fuerza física o armamento superior. Fue su fe en Dios lo que le permitió enfrentarse a Goliat. Esto demuestra que la fe puede superar obstáculos aparentemente imposibles. El poder de Dios en la debilidad. David, un joven pastor sin entrenamiento, derrotó a un guerrero experimentado porque Dios estaba con él. Esto subraya el tema bíblico de que Dios a menudo usa a los débiles y humildes para lograr grandes cosas. Coraje para estar solo. David fue el único dispuesto a enfrentarse a Goliat, mostrando que a veces la fe significa estar solo cuando otros están paralizados por el miedo. David como prefigurización de Cristo. Muchos teólogos ven la batalla de David con Goliat como simbólica de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Así como David derrotó a un enemigo aparentemente invencible, Cristo derrotó al pecado y a Satanás a través de su crucifixión y resurrección. Reino de Dios versus reino de los hombres. El triunfo de David representa la victoria del orden divino sobre los poderes mundanos. Goliat, con su tamaño y poder militar, simbolizaba el orgullo y la fuerza humana, mientras que David, armado con fe, simbolizaba la confianza en Dios. Legado. La historia de David y Goliat se ha convertido en un punto de referencia cultural para las victorias de los desvalidos. Ha sido adaptada en numerosas formas de literatura, cine y arte, simbolizando el triunfo de los débiles sobre los fuertes y de los fieles sobre los arrogantes. La historia de David y Goliat sigue siendo una narrativa atemporal de fe, coraje e intervención divina. Que con Dios, incluso el más pequeño y débil puede superar los mayores desafíos, ofreciendo inspiración para personas de todas las edades y orígenes. El legado de la victoria de David eventualmente lo llevaría al reinado, cumpliendo la promesa de Dios a Israel de un rey conforme a su corazón. La vida de David, tal como se detalla en la Biblia, está llena de historias fascinantes que reflejan su viaje de humilde pastor al mayor rey de Israel. Aquí hay algunas otras historias clave de David. David el pastor en la unción de 1 Samuel 16. Antes de su batalla con Goliat, David era un joven pastor cuidando los rebaños de su padre Jesé. En Belén, el profeta Samuel fue instruido por Dios para ungir al próximo rey de Israel tras la desobediencia de Saúl. Aunque David era el menor de los hijos de Jesé y no la elección obvia según los estándares humanos, Dios lo eligió. Samuel ungió a David y desde ese día en adelante, el Espíritu del Señor estuvo sobre él. Esto marcó el comienzo del nombramiento divino de David como el futuro rey de Israel. David y Saúl. Después de derrotar a Goliat, David se convirtió en un favorito en la corte del rey Saúl. Pero Saúl pronto se puso celoso de la popularidad y éxito de David. Las mujeres de Israel cantaban: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, lo que encendió la envidia de Saúl. Saúl intentó matar a David varias veces, lanzándole lanzas y enviándolo a batallas peligrosas con la esperanza de su muerte. A pesar de esto, David se comportó con integridad, negándose a tomar represalias. La amistad de David y Jonatán. David formó un vínculo profundo con Jonatán, el hijo de Saúl. Su amistad es una de las más notables en la Biblia, caracterizada por la lealtad y el amor. A pesar de la hostilidad del padre de Jonatán hacia David, Jonatán protegió a David de los intentos de Saúl de matarlo. Aunque Jonatán podría haber visto a David como un rival por el trono, su relación ejemplifica el amor y la lealtad sacrificial. David perdona la vida de Saúl. 1 Samuel 24. Mientras huía de Saúl, David tuvo varias oportunidades para matar al rey, pero eligió no hacerlo. En 1 Samuel 24, David y sus hombres se escondían en una cueva cuando Saúl entró solo. Los hombres de David lo animaron a matar a Saúl, pero David, reconociendo a Saúl como el rey ungido de Dios, se negó. En su lugar, David cortó en secreto un trozo del manto de Saúl, revelándoselo más tarde como prueba de su misericordia. Este acto de contención ganó el remordimiento temporal de Saúl, pero continuó su persecución de David y Abigail. 1 Samuel 25. Mientras se escondía de Saúl, David encontró a un hombre rico llamado Nabal, quien insultó a David y se negó a ayudarlo a él y a sus hombres. David planeó tomar represalias, pero la sabia y hermosa esposa de Nabal, Abigail, intervino. Ella llevó provisiones a David y se disculpó por el comportamiento insensato de su esposo. David admitió que Abigail lo salvó de un derramamiento de sangre. Y la alabó por su sabiduría.
Después de la muerte de Nabal, David tomó a Abigail como su esposa. David se convierte en rey. 2 Samuel 5. Después de años de conflicto y espera, David finalmente se convirtió en rey. Primero, fue ungido rey sobre Judá. 2 Samuel 2, y después de la muerte del hijo de Saúl, Isboset, David fue hecho rey sobre todo Israel. 2 Samuel 5. Como reino, David estableció Jerusalén como la capital y llevó el arca de la alianza allí, simbolizando la presencia de Dios con su pueblo. Su reinado se caracterizó por victorias militares, estabilidad política y una profunda relación con Dios. David y Betsabé. 2 Samuel 11. Una de las historias más infames de la vida de David es su pecado con Betsabé. Mientras su ejército estaba en guerra, David vio a Betsabé bañándose y la mandó llamar para cometer adulterio con ella. Cuando Betsabé quedó embarazada, David intentó encubrir su pecado trayendo a su esposo Urías del campo de batalla. Cuando Urías se negó a dormir con su esposa por lealtad a sus hombres, David arregló que lo mataran en batalla. El profeta Natán confrontó a David, llevándolo a un profundo arrepentimiento, pero las consecuencias de su pecado plagaron a su familia y reinado. El arrepentimiento de David. Salmo 51. Después de su pecado con Betsabé, el arrepentimiento de David se registra en el Salmo 51. Este salmo es una súplica sincera de perdón, donde David confiesa su pecado y busca a Dios. Crea en mí un corazón puro, oh Dios, y renueva un espíritu firme dentro de mí. A pesar de su fracaso, el sincero arrepentimiento de David ejemplifica su humildad, un deseo continuo de vivir en obediencia a Dios. Las luchas familiares de David. Los últimos años de David estuvieron marcados por la agitación dentro de su familia. Su hijo Amnón violó a su media hermana Tamar, lo que llevó a la rebelión de Absalón. Absalón, otro de los hijos de David, se vengó matando a Amnón y luego lideró una rebelión contra David, intentando derrocarlo y reclamar el trono. El amor de David por su hijo entró en conflicto con su papel como rey, y lloró profundamente cuando Absalón fue asesinado durante la rebelión. 2 Samuel 1810. El legado de David. El legado de David está cimentado en la narrativa bíblica. Dios hizo un pacto con David. 2 Samuel 7, prometiendo que sus descendientes reinarían para siempre, lo cual se cumple finalmente en Jesucristo, quien a menudo es referido como el Hijo de David. David es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios, Hechos 1322. A pesar de sus imperfecciones, debido a su profunda fe, arrepentimiento y pasión por Dios, la vida de David está llena de lecciones sobre fe, liderazgo, arrepentimiento y gracia. Su ascenso de pastor a rey, y las luchas personales y políticas que enfrentó hacen que su historia sea profundamente humana y relevante. Que tu viaje espiritual esté lleno de la gracia y la paz de Dios. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este vídeo para inspirar a otros en su caminar con el Señor.